Hola a todos, mi nombre es Jenny Paola Olarte Gómez, estudiante de la especialización en Derecho Procesal de la Universidad de San Buenaventura. Para el desarrollo de este ejercicio académico, hoy he venido a traer a colación la sentencia SU 080 del año 2020 relacionada con la protección de derechos a la mujer, a la no discriminación de los derechos de la mujer, a la no discriminación por condición de género, donde también la Corte Constitucional lo que hace es un análisis de determinar si efectivamente hubo vulneración a derechos fundamentales en la toma de decisiones previas a este estudio. Lo que tiene que ver con esta sentencia es un proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, donde a grosso modo la vulneración se da debido a la negación de los juzgados de conocimiento de otorgar a la mujer peticionaria el derecho de alimentos que estaba solicitando, alimentos periódicos dada su condición de cónyuge inocente dentro de la causal solicitada de divorcio como consecuencia de los maltratos periódicos a los cuales fue víctima por parte de su ex cónyuge. Dentro de la decisión de primera instancia, el juzgado de Bogotá lo que hace es desestimar las pretensiones en cuanto a los alimentos periódicos sin tener en cuenta argumentos sólidos en los cuales se basaba su decisión. A través de esto, la peticionaria lo que hace la demandante es interponer el recurso de reposición y en este caso el proceso lo toma el Tribunal Sala Civil Familia Laboral, donde en un vago estudio normativo y jurídico lo que hace es desestimar nuevamente las pretensiones de la demanda, confirmando el fallo de primera instancia, pero a su vez lo que manifiesta como fundamento irracional en cuanto a la toma de su decisión es que los alimentos no prosperaban, los alimentos periódicos, en razón a la reparación de perjuicios solicitada por la demandante, y era porque la demandante tenía una posición laboral muy buena, con un salario acorde, por lo tanto los alimentos no eran necesarios para su subsistencia. Es como el fundamento que tiene el tribunal al tomar esta decisión. Si analizamos este fundamento, nos podemos dar cuenta que es algo similar a lo que se desarrolló en el acto legislativo 020 en el acto legislativo 020 en cuanto a 020 del año 2009 en cuanto a la penalización por consumo de sustancias psicoactivas, dado que en el texto de Rivera Colmenares lo que se dice es que en efecto en el desarrollo de este acto legislativo no se realizó una debida argumentación, se realizó una deficiente fundamentación en cuanto a la necesidad de la penalización en materia de consumidores, pero que además este acto legislativo se desarrolló meramente bajo postulados morales, más no judiciales. Situación que, como vemos, va enlazada con estas decisiones que tomó el tribunal y el juzgado de conocimiento, dado que no se presentó como un estudio minucioso o argumentativo coherente con base en la negación de este derecho, dado que codificado está porque tenemos norma nacional donde se establece efectivamente a través del artículo 154 del Código Civil que el derecho de los alimentos periódicos se deberá dar para el cónyuge inocente en el proceso de divorcio, pero también tenemos postulados constitucionales como la no discriminación por razones de género, y a su vez tenemos tratados internacionales que han sido ratificados a través de nuestro bloque de constitucionalidad en Colombia y los cuales son de obligatorio cumplimiento. Más adelante lo que hace la peticionaria, la demandante, es que una vez en firme esta decisión interpone una acción de tutela
como mecanismo de protección de sus derechos fundamentales como mujer, como mecanismo de protección a la no discriminación por razón de género, y como mecanismo del desconocimiento de este tribunal y de este juzgado, desconocimiento de tratados internacionales que deben ser regidos por nuestros jueces operadores judiciales. En este caso se presenta en el primer fallo de tutela, el juzgado de conocimiento lo que hace es acatar la petición o la pretensión de la tutelante luego de realizar un estudio jurídico y argumentativo, y lo que determina es que no puede haber una discriminación en este caso, haciendo alusión a que la peticionaria no puede no puede solicitar este derecho dado que tiene esta condición económica, precisamente porque el daño como tal sí se dio dentro de la convivencia con su excónyuge. Fue una víctima de estos maltratos que además fueron periódicos a lo largo de la relación, pero que además de ello, eso estuvo probado y hace alusión dentro del estudio fáctico y probatorio dentro del proceso, y es que estaba el análisis pericial donde fue posible determinar el daño psicológico pero también el daño físico al cual fue expuesto la peticionaria, y además de ello se tuvieron en cuenta las intervenciones realizadas dentro del proceso por los hijos de la peticionaria, donde también manifestaron que fueron testigos de estos hechos de maltrato contra la mujer. Una vez proferido el fallo de segunda instancia, donde se le otorga el derecho y la protección de esta solicitud a la accionante, lo que hace la parte accionada es interponer el recurso de impugnación, y en segunda instancia lo que hace el tribunal es desconocer, lo que hace la Corte Constitucional es desconocer totalmente los derechos de la mujer, dada que en la sentencia lo que realiza es revoca el fallo de primera instancia y solicita como tal que se devuelva el expediente de origen, sin tener en cuenta pues la protección debida que se le tenía que otorgar en su momento a la accionante, sin hacer un análisis debido a un análisis sustentado del por qué motivaba su decisión. Si efectivamente ya tendríamos en cuenta un análisis precedente normativo donde nuestro mismo Código Civil establece en qué momento se tienen que dar estos alimentos, pero que a su vez no existe una excepción donde se diga no, si la persona que está solicitando los alimentos gana X salario mínimo o X salario, no se le deberán dar alimentos. Nuestra norma es clara, nuestro Código Civil colombiano es claro al determinar que si es el cónyuge inocente por la causal de divorcio, será alusivo a que se presente o a que se den estos alimentos periódicos. Afortunadamente, más adelante y bajo la potestad que tiene la Corte Constitucional en sede de revisión, se realiza un control a este proceso, a este caso, y aquí sí importante mencionar el estudio muy minucioso que hace la Corte al unificar diferentes criterios precedentes, estos fallos precedentes, para marcar un nuevo precedente jurisprudencial que podrá ser aplicado en casos similares a dada la importancia de la argumentación que tuvo en este caso. Para ello es importante hablar de la relación que tiene esta decisión
de la sentencia SU del año S80 del año 2020 con los postulados del profesor Robert Alexy, dado que el profesor Robert Alexy también nos decía en muchos de sus textos y en las charlas que ha dado en los diferentes colegios, en las diferentes invitaciones que se han realizado, y es que esta revisión o este control constitucional que se realiza es precisamente para determinar si efectivamente los fallos que se han adoptado o las leyes que se han expedido están conformes al ordenamiento jurídico constitucional o si están basados en principios rectores como garantía de estos derechos. Además de que en cada decisión o en cada fallo que se presente tiene que haber un acercamiento a los derechos fundamentales, a su protección, a la fundación argumentativa, y en esto radica la validez de la norma jurídica. Por ello este fallo es tan importante, porque lo que hace la Corte Constitucional es eso, un acercamiento argumentativo con unas bases sólidas, pero además eficaces y válidas, porque lo que trae a colación son tratados internacionales, como por ejemplo la Convención de Belém do Pará, que efectivamente nos establece la reparación de perjuicios que deben realizarse, y la protección y la no discriminación de mujeres por razón de género. Además, este control que se da en sede de revisión se enmarca en la base de la teoría de principios y de argumentación, corrigiendo las falencias con argumentos concretos, jurídicos y válidos. Situación que a su vez es similar a lo que manifiesta el profesor Robert Alexy en los textos que han sido materia de estudio, y es que se reconoce la igualdad del otro, y al reconocer esta igualdad de derechos de la mujer se está reconociendo una dignidad, lo que conlleva además al reconocimiento de sus derechos fundamentales. Muy importante esta decisión, y lo que quiero concluir en este aspecto es la importancia de estas decisiones administrativas. Con este fallo de tutela, con este fallo en sede de revisión, lo que hace la Corte Constitucional es unificar este criterio por la vaguedad que había entre los diferentes juzgados, por el desconocimiento o tal vez por el vacío judicial o un vacío precedente en este proceso, y lo que hace es llenar este vacío, pero no con vaguedad administrativa, sino con fundamentos sólidos y sustentados, los cuales en casos similares pues se podría aplicar lo determinado en esta sentencia, para evitar que en casos similares se continúe discriminando o se continúe vulnerando un derecho fundamental a la mujer por razón de género, por su condición como mujer. Analizando además que como mujeres hemos a lo largo de los años sido víctimas de diferentes abusos, revictimizadas, y que no tenemos por qué seguir siendo un sujeto más, un sujeto pasivo dentro de las decisiones administrativas, sino que nuestros jueces tienen que establecer estos criterios y tienen que entender que los principios son rectores en la aplicación de la toma de decisiones.